¿Te has sentido alguna vez como un extraño incluso entre tus personas más cercanas? ¿Has tenido la sensación de estar gritando internamente mientras afuera todo parece estar bien? ¿Te preguntas por qué nadie parece entender lo que realmente te pasa? No estás solo. Y sobre todo, no es tu culpa. Hay una forma de soledad que no tiene nada que ver con estar acompañado o no. Es una soledad que nace cuando lo que sientes no encaja con lo que el mundo te devuelve. Cuando tu dolor no tiene eco. Cuando tus pensamientos no tienen espejo. Cuando hablas, pero no te escuchan de verdad. Muchas personas viven este tipo de incomprensión emocional. Son aquellos que sienten profundo, que piensan demasiado, que ven matices donde otros solo ven blanco o negro. Personas que desde muy jóvenes sintieron que había algo en ellos distinto. No peor, no mejor, solo distinto. Y esa diferencia, en lugar de ser acogida, fue ignorada, minimizada o corregida. Estás exagerando. No es para tanto. Siempre tan sensible. Y así, poco a poco, aprendiste que lo que sentías no tenía espacio. Pero eso no significa que tu experiencia sea inválida. Significa que vives en un mundo que no siempre sabe lidiar con la profundidad emocional. Un mundo que prefiere la comodidad de lo superficial, la rapidez de las respuestas, el ruido que evita el silencio. Y en medio de todo eso, tú, con tu mundo interno a flor de piel, con preguntas que otros no se hacen, con heridas que no se ven. Este video es para ti, para recordarte que no estás roto, para mostrarte que hay una raíz en esa incomprensión, y que entenderla puede ser el primer paso para dejar de sentirte tan solo, incluso cuando estás con otros. Vamos a hablar de la soledad emocional, de esa sensación de estar solo, incluso cuando no lo estás. Hay una soledad que no se ve. No es la de la casa vacía, ni la de la habitación en silencio. Es la que sientes rodeado de gente. En medio de una conversación. En una fiesta. En una videollamada con sonrisa forzada. Es la soledad emocional. Esa que aparece cuando puedes hablar, pero no puedes expresarte. Cuando sabes que si dijeras lo que de verdad estás sintiendo, los demás no sabrían qué hacer con eso. O peor, cambiarían de tema, te minimizarían, se alejarían. Y entonces aprendes a guardar, a tragar, a traducir, a sonreír mientras por dentro se te rompe algo, a fingir que estás bien, porque ya bastante tienen los demás con sus cosas. Y así, te conviertes en un experto en invisibilizar tu dolor. Pero esa desconexión tiene un precio, porque nadie puede sostener por siempre lo que no expresa. Nadie puede sentirse acompañado si nunca muestra su verdad. Y cuanto más escondes, más te aíslas. Lo más triste es que desde fuera, nadie nota lo que te pasa. Te ven funcional, te ven fuerte, te ven tranquilo. Pero tú sabes que hay un abismo entre lo que muestras y lo que sientes. Ese abismo se vuelve rutina. Te acostumbras a no ser comprendido, a pensar que quizá el problema eres tú, que sentir tanto es un error, que debería ser más normal. Pero no, tu sensibilidad no es el problema. El problema es que creciste en un entorno que no sabía cómo sostenerla. Y ahora vives en un mundo que muchas veces no tiene el lenguaje para lo que tú llevas dentro. Esa es la base de la alienación existencial. Esa sensación de estar separado, desconectado, como si algo dentro de ti no pudiera encajar con nada. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Hay una forma de desconexión que va más allá de lo emocional. Es más profunda, más existencial. Es la sensación de que no perteneces a nada, de que estás aquí, pero no del todo. Como si hubieras sido lanzado a un mundo que no termina de hablar tu idioma.
Eso es la alienación existencial. No es depresión, no es tristeza común, es una especie de extrañamiento constante, como si estuvieras viendo todo desde fuera, como si la vida estuviera ocurriendo y tú solo la estuvieras observando. Muchas personas sienten esto, personas que no logran conectar con la velocidad del mundo, que se hacen preguntas que otros no se hacen, que buscan un propósito más allá del éxito, del dinero, de lo inmediato. Y lo que encuentran, muchas veces, es vacío, silencio, frustración. Porque este mundo está diseñado para producir, no para sentir. Para consumir, no para comprender. Para funcionar, no para cuestionar. Y cuando tú no encajas en ese molde, no te ofrecen herramientas. Te etiquetan, raro, introvertido, difícil, inestable. Y tú, en lugar de explorar tu diferencia, intentas adaptarte, disfrazarte, encajar a la fuerza. Pero esa desconexión no desaparece. Sigue ahí, cada vez que sonríes sin ganas, cada vez que ves a otros hablar de cosas que a ti no te importan, cada vez que miras el cielo por la noche y te preguntas, ¿qué sentido tiene todo esto? La alienación existencial no es una enfermedad. Es una señal, una alarma interna que te dice que algo dentro de ti no puede seguir viviendo en automático. Y por eso, en el próximo punto, vamos a hablar de las máscaras, de esas identidades que fabricamos para funcionar en un mundo que no nos ve, y de cómo, al usarlas, empezamos a desaparecer. Desde muy temprano, aprendiste que había cosas de ti que era mejor esconder. Que ser demasiado sensible, demasiado profundo, demasiado intenso molestaba. Que hacer preguntas incómodas, expresar emociones fuertes, hablar de lo que realmente pensabas, generaba distancia. Entonces empezaste a construir máscaras. Una para la escuela, otra para la familia, otra para tus amistades. Y quizás otra para ti mismo cuando te mirabas al espejo. Máscaras que te ayudaron a sobrevivir, a encajar, a evitar el rechazo. Pero que también te alejaron de ti, porque cada vez que finges estar bien, una parte de ti se siente más sola. Cada vez que ríes cuando en realidad quieres llorar, el vínculo con los demás se vuelve más frágil. Cada vez que dices lo que los otros quieren oír y no lo que tú necesitas decir, te pierdes un poco más. Estas máscaras no siempre se notan. A veces son la eficiencia, el humor, la autosuficiencia, el silencio. Pero todas tienen un origen común, el miedo a no ser suficiente tal como eres. El miedo a mostrarte y que eso no sea bien recibido. Y lo más duro es que muchas veces ya no sabes dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Te preguntas si realmente disfrutas lo que haces, si realmente te gusta quién te rodea, o si todo ha sido una actuación para no quedarte solo. Pero vivir así cansa, agota el alma, porque por mucho que te quieran con la máscara puesta, sabes que no te están queriendo a ti. Y entonces, por más acompañado que estés, te sientes profundamente solo. Para entender por qué haces esto, hay que ir aún más atrás. A cuando eras niño, a esa etapa en la que necesitabas ser visto, sentido, validado, y no lo fuiste. De eso vamos a hablar en el próximo punto, de cómo una infancia emocionalmente solitaria marca para siempre tu forma de estar en el mundo. No necesitas haber crecido en una casa rota para haber tenido una infancia emocionalmente solitaria. Puedes haber tenido comida, educación, incluso cariño, y aún así haber sentido que nadie te veía realmente. Porque lo que un niño necesita no es solo cuidado físico. Necesita presencia emocional. Alguien que lo mire y lo entienda sin que tenga que explicarse. Alguien que le diga, lo que sientes está bien, no estás solo en esto. Pero si creciste con adultos distraídos, fríos, ausentes o emocionalmente inmaduros, es probable que no hayas tenido ese espejo.
Y sin ese espejo, te formaste desde el vacío. Aprendiste a esconder tus emociones para no incomodar, a cuidar tú, en lugar de ser cuidado, a callar lo que dolía porque sabías que nadie lo iba a sostener. Esa infancia deja huellas profundas, no solo en tu forma de vincularte con los demás, sino en tu forma de verte a ti mismo. Porque si nadie estuvo emocionalmente presente cuando lo necesitabas, terminas creyendo que sentir es peligroso, que molestas, que sobras, y entonces te conviertes en un adulto que se autocensura, que minimiza su dolor, que duda de su valor, y que se siente incomprendido, pero no sabe cómo explicarlo. Esto no es tu culpa. Solo es la lógica consecuencia de un entorno que no supo responder a tu mundo interno, un entorno que te obligó a madurar demasiado pronto y a desconectarte de lo que sentías para no sufrir más. Pero lo que reprimiste sigue ahí, tu sensibilidad, tu intensidad, tu necesidad de conexión real, solo que ahora están cubiertas por años de silencio emocional. Y esa sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es una brújula, una profundidad que muchos no entienden, pero que guarda un potencial inmenso. En el próximo punto hablaremos de eso, de cómo ser hipersensible en un mundo que siente tan poco puede ser tanto una carga como un don. Sentir mucho no es un defecto, es una forma diferente de estar en el mundo, una forma más abierta, más vulnerable, más honesta, pero también más solitaria. La hipersensibilidad no es exageración, es intensidad, es captar matices que otros no ven, es percibir el cambio de tono, el silencio incómodo, el gesto sutil, es vivir cada emoción con el volumen al máximo, mientras los demás apenas escuchan el eco. Y en un mundo que aplaude lo superficial, lo rápido, lo insensible, sentir así se vuelve un reto. Porque la mayoría no sabe qué hacer con alguien que siente tanto. No sabe cómo sostenerte, cómo leerte, cómo acompañarte. Y entonces empiezas a pensar que hay algo mal en ti. Pero no hay nada mal. Solo eres distinto, más conectado, más profundo. Y eso es un arma de doble filo. Te permite amar con todo, pero también sufrir con todo. Ver belleza donde nadie más la ve, pero también dolor donde otros no lo notan. Muchas personas hipersensibles terminan aislándose, no por miedo a los demás, sino por cansancio. Cansancio de no ser comprendidos. Cansancio de tener que explicarse todo el tiempo. Cansancio de sentir que su mundo interior es demasiado para este mundo exterior. Y ese aislamiento alimenta la idea de que nadie te entiende, que estás solo, que no perteneces, que estás roto. Pero la verdad es que tu forma de sentir no está rota. Está afinada en una frecuencia distinta, y lo que necesitas no es cambiar esa frecuencia, sino encontrar formas de cuidarla, de protegerla, de expresarla, de canalizarla. Porque a veces lo que sientes no es demasiado, es solo que aún no has encontrado a quien sepa escucharlo. Y ahí entra algo muy importante, el lenguaje. Porque cuando lo que sientes no se puede decir, se empieza a pudrir por dentro. De eso hablaremos en el próximo punto, de cómo la incomprensión nace, muchas veces, de no tener palabras para nombrar tu mundo interno. Hay cosas que no se pueden explicar, no porque no existan, sino porque no hay palabras que les hagan justicia. Sensaciones difusas, emociones que se entrelazan, vacíos que no se llenan con lógica. Y cuando intentas hablar de eso, te frustras, porque lo que sientes dentro no se parece en nada a lo que logras expresar. Porque lo que dices suena más simple, más débil, más incompleto de lo que realmente es. Y entonces, te callas. Este es uno de los grandes dilemas de quien vive mucho por dentro. El lenguaje roto. Esa grieta entre lo que sientes y lo que puedes comunicar. Esa impotencia de no poder traducirte. De ver cómo las palabras se quedan cortas, torpes, frías,
Y cuando no puedes explicarte, nadie puede entenderte. No porque no quieran, sino porque no saben lo que no pueden escuchar. Y tú no sabes cómo decirlo sin traicionar tu propia verdad. Entonces, aparece el silencio. Primero, tímido, luego, habitual, luego, absoluto. Y en ese silencio, te acostumbras a estar solo, a cargar con todo dentro, sin compartirlo, a fingir que no pasa nada, mientras por dentro pasa todo. Lo más doloroso no es no ser escuchado, es no tener siquiera el idioma para intentarlo. Porque eso te deja atrapado en ti mismo, encerrado en un universo emocional que nadie más puede visitar. Pero hay otra trampa. Cuanto más callas, menos te entienden. Y cuanto menos te entienden, más te convences de que no vale la pena hablar. Esa es la trampa de la desconexión. Y de ella hablaremos en el próximo punto. Llega un momento en el que ya no sabes si no hablas porque no te entienden, o si no te entienden porque dejaste de hablar. Y así empieza el ciclo. Un círculo vicioso de silencio, incomprensión y aislamiento que se alimenta a sí mismo. Al principio, querías compartir. Intentaste explicarte. Quizás con palabras, quizás con gestos, quizás con lágrimas. Pero no obtuviste respuesta. Solo confusión, incomodidad o rechazo. Entonces, bajaste la voz. Después, dejaste de hablar. Y finalmente, decidiste que era mejor guardar todo. Porque ¿para qué decir lo que nadie sabe sostener? Lo que no sabes es que ese silencio se convierte en una cárcel. Una donde tú tienes la llave, pero también el miedo. Porque hablar duele, pero callar te mata lentamente. Y lo peor es que desde fuera, todo parece estar bien. Nadie nota que te estás apagando. Nadie ve la batalla que libras en silencio. Porque ya aprendiste a disimularla tan bien, que incluso tú dudas si realmente está ocurriendo. La desconexión no nace de la soledad. Nace del silencio acumulado. De todo lo que tragaste sin digerir. De todo lo que no dijiste por miedo a quedarte aún más solo. Pero lo cierto es que cuanto más te callas, más te alejas, y no solo de los demás, sino de ti mismo. Porque si no puedes expresar tu verdad, terminas olvidándola. Te vuelves alguien que ya no sabe qué siente, qué necesita, qué quiere. Romper este ciclo no es fácil. No se trata de hablar con todos, sino de encontrar a alguien con quien puedas dejar de traducirte. Alguien que no necesite explicaciones perfectas para sentirte. Alguien que simplemente te vea. Y de eso hablaremos en el próximo punto, porque a veces no necesitas que todo el mundo te comprenda. Solo necesitas encontrar a una sola persona que sí lo haga. No necesitas una multitud que te aplauda. Solo necesitas una mirada que te sostenga. Una presencia que no te juzgue, que no te interrumpa, que no te quiera cambiar. Alguien que no quiere entenderte con la cabeza, sino con el corazón. A veces pasas la vida sintiéndote fuera de lugar porque estás buscando comprensión en lugares donde nunca existió conexión real. Personas que te quieren a su manera, pero que no tienen la profundidad para encontrarte. Y no es culpa tuya, ni siquiera es culpa de ellos. Solo están en otra frecuencia, y eso duele. Porque cada decepción refuerza la idea de que nadie puede verte como realmente eres. Que estás solo en tu mundo. Que siempre tendrás que traducirte, adaptarte, suavizar lo que sientes para encajar. Pero entonces, de pronto, aparece alguien. Quizás solo una persona, con quien no tienes que explicar tanto, con quien puedes ser torpe, intenso, confuso, y aún así, ser bienvenido. Una presencia que no exige lógica ni perfección, solo autenticidad. Esa persona puede ser un amigo, una pareja, un terapeuta, o incluso alguien que encuentras por azar en internet. No importa el rol, importa la conexión. Esa sensación de, por fin, alguien que me entiende, sin que tenga que justificarme. Y cuando eso ocurre, todo cambia.
No porque el mundo se vuelva más comprensivo, sino porque ya no estás luchando solo en tu silencio, porque ahora sabes que sí es posible ser visto, y que no estás tan solo como pensabas. Encontrar tribu no es encontrar a muchos, es encontrar a los correctos, a los que no te apagan, a los que no te reducen, a los que te permiten habitarte completo. Pero incluso si esa tribu tarda en llegar, hay alguien con quien ya puedes empezar, tú. Y ese será el último punto de este viaje, reconectarte contigo mismo, para que la soledad deje de doler y empiece a sanar. Cuando pasas tanto tiempo buscando comprensión afuera, olvidas que hay un lugar donde nunca deberías haberte sentido extraño, dentro de ti. Reencontrarte contigo no es un acto egoísta, es un acto sagrado. Es aprender a escucharte sin prisa, a sentirte sin juzgarte, a acompañarte sin abandonarte, cada vez que el mundo no te entiende. Porque si tú no estás de tu lado, la incomprensión de los demás duele el doble. Pero cuando tú te entiendes, cuando validas lo que sientes, cuando dejas de exigirte ser diferente, algo cambia. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Ya no mendigas atención en lugares que no te nutren. Ya no te disfrazas para encajar en moldes que nunca fueron para ti. Empiezas a elegir con quién hablas. Empiezas a reconocer cuando alguien no te ve. Y sobre todo, dejas de dudar de ti solo porque los demás no pueden seguirte el ritmo emocional. La soledad interior no desaparece con compañía. Desaparece cuando tú te vuelves hogar, cuando dejas de pelear con tu forma de sentir, cuando haces las paces con lo que eres tal y como eres. Y sí, seguirás sintiéndote diferente, pero ya no como un castigo, sino como una cualidad, como una forma única de mirar, de amar, de estar en el mundo. Porque cuando tú te entiendes, aunque nadie más lo haga, ya no estás solo. Y esa es la libertad más grande que puedes encontrar.